Llegó sobrado al Azteca y le dieron un paseo de padre, madre y señor mío. Estaba muy estudiado Ecuador por parte de Javier Aguirre. La verdad es que Ecuador no le da para más. No entiendo por qué Moisés Caicedo, las campanas, vale muchísimo. Y ya vimos su triste realidad, ¿no? Decir que Ecuador jugó a medio gas porque 3 jugadores jugaron infiltrados este partido. Estaban rotos, venían con lesiones bastante graves y forzaron más de la cuenta para estar en el partido. No, nunca hubo un Ecuador que vi contra Alemania. ¿Dónde está ese Ecuador? Hoy lo extrañé más que nunca. Yo también, México pero... encima todo el tiempo. Yo también, pero te diré algo que no te va a sorprender tal vez. Con toda la prensa mundial tras la amarga eliminación de Ecuador de la Copa del Mundo, desde que México bailó a Ecuador hasta que varios jugadores habrían estado lesionados. Sus opiniones en la bandeja de comentarios. Despacharon a Ecuador anoche. El partido se tuvo que postergar 1 hora por tempestad eléctrica. Y Ecuador, que había llegado como un pavo real, le había ganado a Alemania y le había ganado muy bien. Y muy seguramente empezaron esos cantos de sirena a decirles que iban a ser campeones del mundo y el equipo se derrumbó anímicamente. Llegó sobrado al Azteca y le dieron un paseo de padre, madre y señor mío. Estaba muy estudiado Ecuador por parte de Javier Aguirre. Lo provocó para que fuera a presionar y cuando fue a presionar le metió contraataques y en juego directo le liquidó el partido desde el primer tiempo. En la segunda parte lo esperó, le dijo, bueno, usted tiene la necesidad, atáqueme y venga a ver si puede hacer algo. No pudo hacer nada, pese a los cambios, porque todo estaba aquí. Aparte, me quedó esa sensación que Ecuador no se recuperó físicamente del desgaste que hizo frente a la selección de Alemania, que no fue suficiente el tiempo entre partido y partido, que ya las piernas pedían a gritos parar. Y si a eso le sumas que en la cabecita estás pensando en otra cosa, que creíste que ya porque le ganaste a Alemania, entonces eres de otro lote, todo eso se junta y hace daño. Aparte, la cancha estaba mojada, pesada, jugaba de visitante. Todo el que juegue contra México juega de visitante cuando México juegue, como jugó casi todos los partidos, en el Azteca. Ya. E igual va a pasar el día que Canadá juegue de local. Igual va a suceder con Estados Unidos. Lo cierto es que aparatosamente y de trompa se fue Ecuador del Mundial. Por el lado de Ecuador, no esperábamos que fuera presa fácil de la selección de México, no esperábamos que cualquiera se clasificara, pero no de la manera tan contundente en la que lo ha hecho México. Creo que ha jugado su mejor partido de esta Copa del Mundo justo ahora en una fase definitiva. Como corrigieron hace poco, no es mata-mata, creo que fue Ancelotti el que lo dijo, es simplemente mata, porque tienes un partido y se acabó la historia. Y tomando confianza que hoy reflejó ante un equipo sumamente valorado de más excesivamente como es Ecuador, y ahí quedó exhibido, ¿no? La verdad es que Ecuador no le da para más. No entiendo por qué Moisés Caicedo, las campanas, vale muchísimo, y ya vimos su triste realidad, ¿no? William Pacho, campeón con el Paris Saint-Germain, y no hizo nada. Y México, que por fin jugó al fútbol que no jugaba tranquilamente desde 1998, ¿no? En el 2006 jugaban bien al fútbol, pero con el coraje, con el valor, la determinación, México tenía años que no jugaba así, y por fin Javier Aguirre descubrió que jugando bien al fútbol están más cerca de ganar que de perder. No quiero tampoco decir nombres ni demás, pero solo decir que Ecuador jugó a medio gas porque 3 jugadores jugaron infiltrados este partido. Estaban rotos, venían con lesiones bastante graves y forzaron más de la cuenta para estar en el partido. De ahí que se viera en la defensa a varios rezagados que no podían proyectarse en ataque. Por ese lado, tampoco hay que quitarle el lado a México. Ha hecho un partidazo. Gilberto Mora al fin se da a conocer al mundo. Ya lo hizo antes en el Mundial de Clubes y incluso mucho antes en el Mundial Sub-20. Y ahora mismo creo yo que es la gran esperanza tanto de México como de toda la CONCACAF. Es un jugador diferencial. Con apenas 17 añitos, si mal no me equivoco. Hay que creo que señalarlo, ¿no? Y al público, siempre hemos dicho que Ecuador tiene un equipazo y pues su realidad es esa, así como la de México, ¿no? El próximo domingo veremos la realidad de México, si tiene para de verdad sorprender, que eso, insisto, para el pueblo es muy padre. Lo hizo ver chiquito hasta los mejores defensores del mundo, lo digo del mundo porque vienen de ser campeón de la Premier, vienen de ser campeón de la Champions, pero había que demostrar ayer. La verdad es que un mundial en líneas generales de los referentes es muy flojito. Moisés Caicedo ayer perdido en la cancha, William Pacho haciendo lo que podía, Hincapié otra vez totalmente superado, y yo creo que también eso pasa un poco por la mano del técnico, porque si veía el técnico que el jugador estaba siendo superado, nunca lo vi corregir en ninguno de los partidos como
yo hubiera pensado que Ecuador hubiera podido tener, con laterales que tenía en el banco de suplentes, que los metía muy tarde. Si es que Ener Valencia no estaba a la altura, creo que había que cambiarlo, se demoró mucho en los cambios, malas lecturas del partido. En general creo que un muy mal mundial de Ecuador, se creía que podía ser el mundial que Ecuador más lejos llegue, y la verdad es que se queda en 16avos de final, totalmente superado por un México que hay que aplaudirlo, porque la verdad es que, voy a ser sincero, no había visto mucho de esta selección mexicana en el mundial, y la verdad es que me sorprendió para bien, así que muchas felicitaciones para la selección mexicana. Sí, Juan Andrés, se supera mínimamente lo que se hizo en el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué viene ahora de cara al futuro para este grupo de jugadores? Ya escuchamos que el técnico Sebastián Becachese no continúa, pero el grupo sí tiene que seguir y de hecho tienen cosas de cara al futuro. Bueno, yo creo que Ecuador tiene una base más que interesante y más que importante a lo de Sebastián Becachese, que era una crónica de muerte anunciada, que va a ser el cambio de DT. Hay que sumar de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, habrá que esperar. Y tengo que cerrar con esta consulta. En los círculos periodísticos, alrededor de lo que se esperaba de Ecuador con la generación que tiene, ya en la Copa del Mundo, ¿hasta dónde tenía para llegar esta selección? Olvidemos de la parte de lo que quizás se equivocó Becachese aquí, Becachese no, sino con estos jugadores Ecuador tuvo que haber llegado por lo menos hasta ¿qué fase? Yo creo que tenía que haber superado mínimo en los octavos de final para decir, ok, Ecuador cumplió, porque esa había sido la fase más importante que había hecho Ecuador en 2006. De hecho, solo una vez había pasado de ronda, y creo que si Ecuador llegaba mínimamente a octavos o superaba esa fase, sí iban a estar mucho más tranquilos en general. Pero de ahí, para mí, Ecuador no pierde ayer, viene perdiendo desde la fase de grupos, porque no fue superior a Costa de Marfil, porque no le pudo hacer gol a Curazao. Es verdad que con Alemania por ratos fue superior, la acabó. Después de ver ese partido de Ecuador desastroso. La verdad, Ecuador renunció al ataque. no. Nunca hubo un Ecuador que vi contra Alemania. ¿Dónde está ese Ecuador? Hoy lo extrañé más que nunca. Yo también, México pero... encima todo el tiempo. Yo también, pero te diré algo que no te va a sorprender tal vez. No es que no quiso, es que no pudo. No pudo, Ecuador no pudo porque fue largamente, acá está mi historia colgada de toque, es como un llamado a veanos en vivo, estamos en este momento. Hoy día Ecuador no pudo. Ya entramos en materia con Francia, pero para seguirte, hola Raúl, ¿cómo estás? Ecuador hoy día no pudo. México, el primer tiempo fue una maravilla. Fútbol coordinado, de velocidad, a un solo toque, amplitud a la derecha, golazo de Quiñones, golazo de Jiménez. La cuseta de Jiménez, luego les cuento por qué. Qué bien jugó México el primer tiempo, sobre todo los primeros 35 minutos. Pero jugaron bien, ¿ah? Es más, de hecho, la producción de fútbol de México hoy en el Azteca contra Ecuador, equipo rocoso, equipo aguerrido, equipo organizado, lo de México fue una locura. Lo de Mora fue una locura, lo de Jiménez fue fantástico, lo de Quiñones también. Yo creo que México hizo un partidazo el día de hoy, independientemente de que sí, Ecuador ofreció una versión muy pobre, pero muy, muy pobre. Ahora, noten que no he mencionado ninguno de la defensa de México. No hizo falta. Ecuador se aproximó a tropezones, se aproximó con pelotazo largo, se aproximó de una manera en la que no desnivelaban. Apenas llegó que juega por la derecha, intentó en el arranque del partido en un par de ocasiones la diagonal. Y la verdad solo la hizo bien. Pero luego Ener Valencia, lamentablemente, ratificó su ocaso y su punto final. Ha sido la despedida de Ener Valencia, de la selección de Ecuador, a nivel mundial en este caso, con un nivel bajísimo. Becachese, y siempre toma decisiones inteligentes, no entiendo cómo no le dio el partido a Rodríguez, que había entrado muy bien en el partido pasado con Alemania, pero muy bien. Y luego Ecuador fue una voluntad, pero también fue incapacidad. Noten ustedes que el segundo tiempo, México le regala la pelota a Ecuador. Toma, juega tú, yo me pongo atrás, trato de contragolpearte cuando me provoque, casi ni le provocó a México, y realmente México se jugó un segundo tiempo absolutamente cómodo, porque Ecuador venía, pero no le entraba, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el medio. Inoperante Ecuador. Tuvo mucho la pelota, pero inoperante. En el segundo tiempo Becachese, para darle solución, primero la parte defensiva y también para tener salida, saca a Alan Franco del lateral derecho, lo mete a Preciado. Tal cual pasó con el equipo de Alemania. No le resultó, porque Preciado estaba bloqueado, no podía subir. Y los ajustes de Becachese no rindieron. Y hoy México lo vuelve a hacer y derrotó a Ecuador. La alegría es absoluta, es total. Hubo un solo equipo en la cancha, fue la selección mexicana. Ecuador nunca fue un rival de fuste, nunca lo puso en aprietos al conjunto que dirige el Vasco Aguirre, y podemos decir que desde el arranque ya se vio que los equipos eran diferentes. Mientras México buscaba por todos lados llegar y lastimar, y casi se llevaba por delante a fútbol, a la selección ecuatoriana, los ecuatorianos le costó reaccionar principalmente en los primeros 10 minutos. De admitir que yo esperaba más de Ecuador, me había ilusionado la selección de la mitad del mundo después del triunfo frente a Alemania, pero esta Ecuador de hoy estuvo muy lejos de aquella que le ganó a los teutones. Absoluta y totalmente justificado el triunfo de la selección mexicana. Y digo el hambre y las ganas de comer porque fue tan bueno el partido de México como terriblemente malo el espejismo que nos vendió Ecuador en el partido con Alemania. Estoy terriblemente decepcionado, esperé muchísimo más de Ecuador y mire, qué alegría que me esperaba muchísimo menos de México, pero México hoy, como si el Vasco supiera
ganó y ganó sobrado de lote, porque es que en todas las líneas fue infinitamente superior. Esperábamos de Ecuador que había tenido una noche complicada. Los hinchas mexicanos habían estado reventando cohetes toda la madrugada fuera del hotel ecuatoriano. Parece que no han dormido bien los ecuatorianos, porque ayer realmente salieron a cualquier cosa en el primer tiempo y me parece que lo mal que jugó Ecuador fue directamente proporcional con lo bien que jugó México. Iba a decir, Ecuador ofreció una magra versión de su juego y México ofreció una actuación pletórica. Estoy de acuerdo, como lo vengo escuchando, el mejor primer tiempo de México que yo he visto. Pero efectivamente Ecuador se desdibujó después de la notable actuación ante Alemania. Muy flojo lo de Hincapié. Sí, ayer fue muy pobre. En todo el mundial. No, pero además ayer no apareció Gonzalo Plata, ayer no... No, el mejor fue John Yeboah, que había generado algunas de peligro, un tiro al palo. Que tiene origen ganés y alemán. Sí. Anthony Yeboah era un jugador ganés que estuvo en Alemania. Bueno, en fin. Me parece que estoy igual que todos, decepcionado. Después del partido contra Alemania, toda la prensa alemana había dicho que ese era el peor partido de la historia de una selección alemana. Cosa que coincido completamente. Yo no sé qué le pasó a Alemania ese día, pero los jugadores parecían que estaban como atontados. Corrían despacio, saltaban poco, no tenían fuerza, no tenían entusiasmo, no tenían actitud, qué sé yo. Entonces, pero ese triunfo engañó a muchísima gente. Ya está, el triunfo se disfrutó y eso no es inmodificable, pero sí engañó a muchísima gente sobre cuál era el verdadero nivel de esta selección. Y el verdadero nivel, fíjate lo que pasó, en este momento terminó en el puesto 30. Ecuador terminó su mundial jugando 4 partidos, perdió 2, empató 1 y ganó el otro. Y en 3 de esos 4 partidos no marcó goles, ¿no? Y terminó en el puesto 30 entre 48. Si te gustó este video, mi crack, déjame tu like y compártelo para poder llegar a más gente futbolera. Ahora Ecuador tendrá una renovación total en sus estructuras, tanto en dirección técnica, arqueros que se retiran, delanteros que de igual manera jugaron sus últimos partidos, con miras a los próximos amistosos de la selección ecuatoriana que están a la vuelta de la esquina. Y para que no te pierdas de lo mejor de los partidos del fútbol ecuatoriano y de la selección nacional y de la mejor información deportiva, suscríbete a este canal.